Hemos convocado esta rueda de prensa, mi compañero Tomás Guitarte y yo, porque vamos a presentar una proposición no de ley relativa a la Ley de Movilidad Sostenible que ha anunciado el Gobierno de España en el Congreso este pasado 13 de febrero. Una ley que se retoma desde la legislatura anterior, que en el 2023 quedó sin finalizar debido a la campaña electoral, nuevas elecciones. Vamos a presentar la proposición no de ley porque consideramos fundamental la vertebración del territorio con un transporte nacional de autobús. Entendemos que la Ley de Movilidad Sostenible debe plantear y reconocer la movilidad como un derecho que debe vertebrar el territorio independientemente de dónde se resida, con el objetivo claro de reducir la contaminación y mejorar la eficiencia. Para ello, como grupo político, desde Aragón Teruel Existe, hemos planteado varias iniciativas que comentará ahora mi compañero Tomás, el Plan 100-30-30, que ya defendió en el año 2020 en el Congreso de los Diputados, pero además entendemos que hay que plantear soluciones para la vertebración territorial mediante líneas de bus. Soluciones como paradas fijas en todos los horarios en cabeceras de comarca o soluciones como paradas bajo demanda en localidades que tengan más de 1.000 habitantes y especialmente si quedan aisladas y ejercen de área de influencia tanto de servicios como de capitalidad de sus comarcas. Ahora va a tomar la palabra Tomás y más adelante explicaré los detalles de la proposición no de ley. Pues hola, buenos días. Sí que queríamos hacer un recorrido de lo general a lo particular para quedar claro que este es un tema en el que se lleva arrastrando sus discusiones más de 4 años. O sea, no es que la ley estuviese en el 2023 empezándose a tramitarse esta ley. La Ley de Movilidad Sostenible se empezó a tramitar cuando empezó la pasada legislatura. Precisamente nuestra oposición y la oposición de otros grupos minoritarios fue la que fue retrasando su aprobación porque discrepábamos y discrepamos radicalmente de su contenido si no ha sido modificado, precisamente porque va en contra de todos los principios que decía defender el Gobierno. El Gobierno había apostado entre sus líneas básicas estructurales, una de ellas era la cohesión territorial, y esta Ley de Movilidad Sostenible, que no es la que directamente elimina las paradas, pero sí que va vinculado directamente con el plan concesional de líneas de autobús de ámbito estatal, que es la que disminuye esas paradas, directamente relacionados, no puede salir así. No puede salir así porque va en contra, no incorpora el principio de vertebración territorial, un principio clave para nosotros, para toda la España vaciada, para todos los territorios con problemas de accesibilidad. Y tampoco hace caso de la España de los 30 minutos, es decir, de nuestro plan 100-30-30 que anunciamos en el año 2020 en el Congreso, que como recordáis era 100 megas simétricos de acceso a Internet, 30 minutos de desplazamiento máximo hacia cualquier servicio de educación, de sanidad, de defensa, de dependencia, de seguridad o 30 kilómetros de distancia a una vía de alta capacidad. Eso que el Gobierno lo ha incorporado ahora y ha anunciado que hará una ley de la España de los 30 minutos va directamente en contra de que se supriman paradas de autobús de las líneas estatales. Para nosotros es un error porque parte de aplicar al autobús el concepto del AVE. El AVE, como sabéis, es una vinculación de alta velocidad, pero que deja a los territorios intermedios sin conexión, crea un efecto túnel y precisamente el autobús tiene la capacidad competitiva con el AVE de no tener que hacer obligatoriamente eso. El autobús pasa por muchos pueblos, pasa por muchas localidades, pasa por muchas cabeceras de comarca y es exigible que se siga manteniendo al menos paradas en todas aquellas cabeceras de comarca, en todas aquellas localidades de más de 1.000 habitantes. Y anunciamos nuestra oposición radical a este planteamiento. Camina en el sentido contrario a aquel camino que acordamos recorrer todos. Y nos sorprende incluso que la responsable de este plan sea ahora la responsable de la Dirección General de Despoblación, ¿no? No creemos que este sea un plan de recibo. Hemos de apostar por ese plan 100-30-30, hemos de apostar por incluir la vertebración en estos planteamientos y hemos de apostar, y tiene la obligación de apostar el Gobierno, porque está incluido en una ley
estatal de aplicar el mecanismo rural de garantía, es decir, analizar esta ley sobre los efectos que va a provocar esta ley sobre el mundo rural y las áreas en peligro de despoblación. Se lo ordena la Ley de Evaluación de Políticas Públicas que se aprobó en la legislatura pasada, y entre ellas se contempla el mecanismo rural de garantía y la obligación de someter toda la legislación precisamente a ese informe previo que analice la repercusión favorable o desfavorable de este plan sobre ese medio. Está clarísimo que los efectos de esta ley serían desfavorables, o de este plan de concesión, porque suprimiríamos en Aragón 151 paradas en territorios que no tienen otra alternativa. No hay vía de ferroviaria paralela, no hay conexiones. Por ejemplo, se da la casuística en una de las líneas de Teruel a la siguiente parada, que hay Alcoriza. Estaríamos hablando de casi 120 kilómetros atravesando comarcas enteras en las que no pararía. Es decir, es un absoluto despropósito que hay que frenar y hay que corregir con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros medios. Continúa ahora Joaquín con los detalles de la PNL. Bueno, como comenta mi compañero, consideramos la línea de autobús estatal y las paradas de autobús como un elemento vertebrador importante para todo el territorio aragonés. Si vamos a lo concreto, si se llega a aplicar esta ley, estaríamos hablando de un territorio en donde toda la población de pequeños municipios, incluido cabeceras de comarca, iba a ser afectada. En concreto, estamos hablando que se eliminarían 150 paradas que incluyen cabeceras de comarca y localidades de más de 1.000 habitantes. La ley tampoco considera el valor vertebrador y la importancia de localidades como centro de áreas de servicio sobre el resto de municipios que hay a su alrededor. El proyecto de ley no aplica el principio de vertebración territorial, que debería ser uno de los pilares de estos corredores nacionales de autobús. Es decir, no tiene en cuenta el grado de aislamiento al que se someten a comarcas enteras o a numerosos pueblos que están en los corredores de transporte. No tenemos transporte alternativo al autobús. En la gran parte de los municipios no existe líneas de tren. Ejemplos concretos de esta falta de vertebración territorial lo podemos ver en que se eliminan 6 cabeceras de comarca: Alagón, Borja, Utrillas, Cariñena, Daroca o Valderrobres. Incluimos 23 pueblos de más de 1.000 habitantes que perderán también esta parada de autobús: Calanda, Pedrola, Mayén, Cella, Pina, Zaidín, Pinacez, Alfamén, Belverde, Cinca, Figueruelas, Montalbán, Torrente de Cinca, Magallón, Sarrión, Favara, Benavarre, Ariza, Albalate, Cinca, Inzón, Santa Eulalia, Bujaraló, Nonaspe o Calaceite. Para nosotros es sangrante y el ejemplo claro está en la provincia de Teruel, un eje transversal que va desde Teruel capital hasta la capital del Bajo Aragón, hasta Alcañiz. Es una distancia de 155 kilómetros, en donde solo se para en una localidad, en Alcoriza. Una localidad que está a 112 kilómetros de la capital. Atraviesa numerosas localidades la línea de autobús que se quedarían sin servicio. Planteamos que el Gobierno de Aragón no puede absorber el impacto rediseñando líneas autonómicas para suplir estas líneas estatales. Serían 111 localidades que afectan a 115.000 personas, quedarían sin cobertura y estarían condenadas a hacer transbordos con autocares regionales. Estamos trasladando lo que es la política de eliminación de monóxido de carbono, la política de eficiencia en transporte de una ciudad, la estamos trasladando a un territorio con muy poca población. Las paradas que se concentrarán en todo Aragón son 8 en Huesca, 6 en Teruel y 5 en Zaragoza, y por todo ello consideramos motivos más que suficientes para presentar esta proposición no de ley en las Cortes de Aragón, que insten al Gobierno de España a rectificar,
que se piense en todos esos territorios, no solo en las zonas pobladas, y que se tenga en cuenta nuestro contexto y nuestra situación. Es clave la vertebración del territorio y es clave a través de una línea de autobús estatal. Por eso lo defenderemos en el próximo pleno de las Cortes de Aragón. Por mi parte, si hay alguna duda. Yo quería hacer una pequeña reflexión a que debemos considerar la movilidad es un derecho, o sea, es un derecho al que tenemos derecho, valga la redundancia, independientemente de dónde se viva. Y ese derecho hay que garantizarlo, igual que se hace el esfuerzo de garantizarlo en las grandes ciudades y se planifican líneas de metro, líneas de tranvía, ese derecho también hay que garantizarlo en el medio rural. Y esta ley y el plan concesional que va vinculado a la misma de las líneas de autobús va precisamente en contra de ese derecho, con lo cual hay que llamar a la responsabilidad, a la coherencia del Gobierno en sus propias acciones entre lo que dice y lo que luego hace, y hay que garantizar ese derecho a todo el mundo, viva donde viva.